buenos días. ¿Quién vive? Cristo vive. Muy buenos días. Estamos muy alegres que están con nosotros hoy. Sabemos que muchos hay un poco todavía de temor. Han subido un poco los casos de coronavirus, pero sabemos que Dios está con nosotros y estamos tomando las precauciones. Si ven, tenemos nuevo equipo, nuevas pantallas. Entonces vamos a dar un fuerte aplauso al Señor por las donaciones. Es solamente un poco el fruto de algo mucho más importante, que son las relaciones, las familias que Dios está desarrollando en esta iglesia para formar su iglesia. Y en medio de la situación, Dios está obrando. Quiero contarles una historia. Alguien los dio una donación, porque la razón por la cual no usamos ahora el proyector es que un rayo le pegó al proyector y lo quemó. Entonces estábamos orando: Señor, por favor, mándanos algo para poder mostrar y tener pantallas. Y teníamos un poco de dinero de las ofrendas que habíamos guardado, y alguien nos dio una donación bien grande. Entonces, gracias a Dios, podíamos hacer un poco de lo que Dios quiere hacer en medio de esta situación. Y por los que están viéndonos por Facebook y Instagram y YouTube, muchas gracias por estar con nosotros. Terminamos una serie acerca del libro una serie que acabamos de terminar. Y estamos empezando una nueva serie que se llama, si lo tienen en la pantalla, acerca del libro de Daniel. Y el libro de Daniel es un libro muy diferente, porque estábamos en el Nuevo Testamento leyendo acerca de lo que Dios hizo en el libro de Primera de Pedro. Y ahora estamos estudiando cómo Dios estaba ministrando en esa situación, en la dificultad. Y ahora estamos viendo acerca de qué está haciendo el Señor en otra temporada de la vida de la iglesia, que es el tiempo que estamos estudiando acerca del reino de Daniel. ¿Y quién era Daniel? Bueno, Daniel era un profeta, y en los años 500 del libro de la historia de Israel, ellos habían pecado una y otra vez, estaban pecando una y otra vez contra Dios. Había más de 200, 300, 400 años de reino de Israel, con diferentes reyes. Tenían un rey que era bueno, pero después había 5 reyes que eran malos, y después se dividió la nación en 2 reinos, había Israel y Judá, y era un desastre porque no estaban poniendo a Dios primero en la nación. Los profetas, los sacerdotes y el rey estaban llenos de diferentes cosas en sus vidas, diferentes ídolos, y una y otra vez la paciencia de Dios se estaba acabando. Mandaba a alguien para atacar y para que regresaran al arrepentimiento a Dios, y otra vez el ciclo empezaba otra vez, entraban en otro pecado. Entonces, por fin, en ese año, Dios mandó al imperio de Babilonia para llevarlos a exilio. Y esta serie se llama Audacia, porque audacia es lo que necesitamos en un tiempo difícil. Audacia de creer en el Señor, la audacia para tener confianza en el Señor de una forma diferente. Y yo no sé lo que está pasando en la vida de usted, pero yo sé que en mi vida, yo prendo las televisiones y vemos lo que está pasando en esta nación, y hay personas que están tumbando estatuas. Muchos no saben lo que están tumbando, y aún así están tumbando estatuas, y hay mucho caos en estos momentos. Y sentimos: Señor, ¿cómo podemos prosperar? ¿Cómo podemos ver tu presencia y tu poder en este momento? Y ese es exactamente cómo se sentía el pueblo de Dios en esa época, en ese tiempo donde Dios dejó el juicio contra Israel y se llevó la nación de Israel a Babilonia. Y Babilonia entonces vamos a estudiar acerca de este libro de Daniel. Si saben un poco del libro de Daniel, es mucha profecía acerca de los imperios que iban a venir. El imperio griego, el imperio romano, y después todos los imperios. Y muchos leen el libro de Daniel conjunto con el libro de Apocalipsis, porque tiene mucha profecía. Pero algo de la cosa más interesante es que mucho de lo que a mí me interesa, y hablando de cómo Dios bendice a su pueblo, se trata en las historias que vemos en la persona de Daniel.
y los diferentes personajes en el libro de Daniel. ¿Cómo podemos prosperar como el pueblo de Dios en una cultura que está contra el Señor? Y necesitamos una audacia, una fe en el Señor en ese momento para vivir. ¿Quién era Babilonia? Era un imperio con mucha crueldad. Era un imperio que cuando ellos tomaban los cautivos, no solamente mataban a diferentes personas, pero tomaban un familiar. Esto es lo que hacían, tomaban un familiar y lo enterraban vivo y dejaban que todos los otros familiares lo veían, lo que estaba pasando. Una crueldad increíble, era tan fuerte lo que decían que aún en el libro de Apocalipsis usan, dice, el juicio de Dios viene contra ti, Babilonia, y después, muchos miles de años después, la idea de Babilonia como un imperio que está contra las cosas de Dios, contra la iglesia, se ve por todo el arco de la palabra de Dios. Aún cuando cayó Babilonia, decía, el juicio viene contra ti, Babilonia. Y Babilonia vino a representar cualquier imperio o cualquier nación que está contra las cosas del Señor, contra el pueblo de Dios. Y muchos me dicen, bueno, pastor, ¿por qué no predicamos un poco más acerca de la profecía y de Apocalipsis en Daniel? Y Dios mediante, en el futuro vamos a hablar acerca de eso, pero una de las cosas es un poco difícil saber todo la profecía. Número dos es, a veces la gente se pone obsesionando con todo lo que es la profecía y viven con un temor. ¿Quién es el anticristo? ¿Quién viene? Y en vez de vivir la vida y prosperando como iglesia, los enfocamos tanto en lo que ha de venir. Y muchas de las veces, la cosa más importante que habla el libro de Daniel es cómo prosperamos como el pueblo de Dios en esa situación. Y el pueblo de Dios estaba en exilio, estaba en otro país, y ese tema es algo muy importante porque Jeremías, no tienen que ir en la palabra de Dios a Jeremías, pero vamos a estar en Daniel. Si tienen sus Biblias allí en la mesa, es página 472 en las Biblias verdes. Pero esto es lo que dijo Dios al pueblo de Israel después de que estaban en la nación de Babilonia. ¿Recuerdan? Habían perdido familiares, habían sido torturados, habían hecho un viaje de más de 4,000 millas a la nación de Babilonia. Estaban tristes, estaban muy enojados, estaban solos, estaban en una nación, otra cultura como esclavos que no conocían. Y esto es lo que dice Dios acerca de su situación. Dice Jeremías 29, 7 al 8, procuren el bienestar de la ciudad, a lo cual los hice llevar cautivos. Rueguen por él al Señor, porque en su bienestar tendrán ustedes bienestar. Porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes para el bienestar y no para el mal, para darles un gozo y una esperanza. Entonces me invocarán, vendrán y orarán a mí, y yo los escucharé. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo su corazón. Y muchos de nosotros tal vez hemos escuchado uno de esos versículos, Jeremías 29, versículo 11, que dice, ¿verdad? Que yo sé los planes que tengo para ti, planes para prosperarte, no para el mal. Pero muchos de nosotros no sabemos el contexto en lo cual se dio ese versículo. Estaba una nación al lado del río de Babilonia, dice la palabra, y dice Dios en versículo 7 anteriormente, dice, busquen el bien de este país, busquen el bien de esta nación. Imagínense cómo se sintió Israel en esa situación. Dios, ¿cómo puedes pedirme a mí que yo busque el bien de esta nación después de lo que hemos sufrido? Y después dice en Jeremías 29, dice, crean su familia, hagan prosperar a la nación, a su comunidad. Yo los he llevado aquí, yo tengo el bien por ustedes, no el mal. Búsquenme y me encontrarán, vengan y oren a mí y yo los escucharé. Dios estaba diciendo, en medio de la Babilonia donde tú te encuentras, la Babilonia de tu vida en este momento, yo quiero hacer prosperar tu familia, quiero hacer prosperar en medio de Babilonia. Y eso es donde nos encontramos esta mañana.
y estaba pidiendo a la nación de Israel, necesitan una audacia, una fe audaz que pueda buscar al Señor y confiar en esta palabra. Y entonces ese es el contexto que vemos de la nación de Israel. Porque muchas veces decimos, Señor, ¿por qué vino el juicio a Israel primero y no vino el juicio a Babilonia? ¿Se hacen ustedes esa pregunta? Señor, ¿por qué me pasó a mí esto? ¿Por qué esta dificultad me está pasando? ¿Qué no ves lo que ellos están haciendo? ¿Qué no ves lo que hizo esa persona? Y yo como cristiano estoy haciendo lo mejor que puedo para seguirte, Señor, y yo siento que estás trayendo una disciplina a mi vida. Y algo interesante que vemos en la palabra de Dios es que la disciplina y la santificación de hacernos más como Jesucristo siempre viene primero al pueblo de Dios y después viene el juicio a las naciones. Y en nuestro entendimiento decimos, pero esto no es correcto, yo soy cristiano y ellos no creen en Dios. Y Dios dice, yo sé, pero voy a poner mi casa en orden primero. Viene el juicio. Dios va a traer el juicio por los incrédulos y las naciones y las personas que no están siguiendo a Dios. Pero una y otra vez en la palabra dice, voy a poner mi casa en orden primero, porque soy un buen padre, porque los amo. Y yo sé que esto es difícil lo que están pasando ahora, pero ten confianza que estoy haciendo algo en medio de esta situación. Y ahí es donde encontramos que Dios está hablando a Daniel en esa situación. Daniel capítulo 1, versículo 2, se había llevado a la nación y dice en versículo 2, el Señor entregó en sus manos a Joaquín, el rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los trajo a la tierra del Sinar, que es Babilonia, a la casa de sus dioses y colocó sus utensilios en el oro de sus dioses. Es decir, que está diciendo, fue el plan de Dios para entregarlos a Babilonia. Pero en esa situación estaba Daniel y estaba el pueblo de Dios en esa situación. Y está pidiendo a Daniel a vivir de una forma audaz, con mucha fe. Y se acuerdan que Daniel venía de una familia, de una familia muy rica de Israel. Y el rey de Babilonia dijo, yo quiero los jóvenes más educados. Yo quiero los jóvenes que puedan estudiar, pueden entender de toda la cultura babilonia, que ellos puedan entender cómo estudiar la diferentes brujería de Babilonia, o sea, muchas cosas que tenían que entender, aprender muchos diferentes idiomas y lenguajes. Ellos iban, porque la forma que trataban de destruir a una nación es integrarlos a Babilonia. ¿Nos parece similar en estos días? Que tenemos una cultura que no quiere nada de ver con Dios y poco a poco quieren cambiarnos, ¿verdad? Y quieren cambiar nuestra forma de pensar, ¿verdad? En integrándonos en una cultura secular. Y en esa situación se encuentra Daniel. Entonces, vamos a ver lo que estaba pasando, porque Dios dijo, yo entregué a Israel, a Babilonia. Dios es soberano. Y si tal vez escuchan esa palabra y dicen, pastor, pero yo he escuchado la palabra soberano, que Dios es soberano. A veces yo siento como que Dios no está haciendo nada, que Dios permite nada. No veo el juicio, no veo Dios está haciendo algo activo en el mundo. Pero la soberanía no significa el estacionamiento, sino es tu confirmación para tu dedicación a Dios. No significa que todo está parado, que Dios no está obrando. La soberanía no significa el estacionamiento, que está parado Dios, que no está haciendo nada. No, es tu confirmación para tu dedicación a Dios. Y Daniel sabía eso. Y empezó a hacer algo diferente, porque a Daniel le habían cambiado no solamente su hogar, le habían cambiado todos sus estudios, su sabiduría, su dieta. El nombre de Daniel, ¿saben lo que significa el nombre de Daniel? Fue cambiado a otro nombre en Babilonia. Su nuevo nombre significaba el príncipe del diablo, literalmente. En Babilonia significaba su nombre, el príncipe del diablo, es lo que significaba su nuevo nombre en Babilonia. Y aún así
Daniel sabía que Dios tenía un propósito para él y Dios estaba haciendo algo diferente. Daniel capítulo 1, versículo 8, vemos la historia que muchos tal vez hemos escuchado. Dice, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni con el vino que éste bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los funcionarios que no fuera obligado a contaminarse. Dios concedió a Daniel que se ganara el afecto y la buena voluntad del jefe de los funcionarios. Y el jefe de los funcionarios dijo a Daniel, tengo temor de mi señor el rey, que ha asignado la comida y la bebida de ustedes. Pues cuando él vea sus caras más demascaradas que las de los jóvenes de la edad de ustedes, expondrá mi vida ante el rey. Entonces Daniel dijo al inspector, a quien el jefe de los funcionarios había puesto a cargo de Daniel, Ananías, Misael y a Zacarías, por favor, prueban tu siervo durante 10 días, que nos dé de comer solo legumbres y de beber solo agua. Luego se han visto delante de ti nuestro aspecto y de los jóvenes que comen de la ración de la comida del rey, y según lo que veas, así harás con tus siervos. Entonces, en esa situación, vamos a parar ahí. Daniel dice, Dios, tengo que mantener la palabra de Dios. Y se acuerdan que habían destruido todo lo que entendían de la palabra de Dios. Entonces, me imagino que había unos cuantos profetas de Dios y unos cuantos hombres de Dios que todavía tenían la ley de Dios, la palabra de Dios. No se había escrito el Nuevo Testamento, solo lo que era mucho del Antiguo Testamento era la palabra de Dios en ese tiempo. Y una de las cosas que tenía que mantener la nación de Israel era una dieta muy específica. Podían comer ciertas cosas, no podían comer otras cosas. Y eso era para que podían ser diferentes de las otras naciones alrededor de ellos. Entonces, en ese momento, Daniel y sus amigos se dio cuenta que tenía que cambiar lo que estaban comiendo, porque muchas de las raciones de comida estaban siendo dedicadas a los otros dioses, y en ese momento, y mucho también lo que estaban comiendo no estaba de acuerdo con la dieta que Dios había dado específicamente a la nación de Israel. No como nosotros como cristianos. Jesucristo cambió eso en el Nuevo Testamento, pero en ese tiempo ellos querían mantener no solamente su identidad como el pueblo de Dios, como Israel, pero querían ser fiel a lo que conocían en ese momento de la palabra de Dios. Y la pregunta para ti, hermano, y para nosotros es, ¿qué te ha revelado Dios en este momento? ¿Qué conoces en este momento de su palabra? Que Dios te está diciendo, ten fe en mí, ten fe audaz. Pon tu fe en mí y haz lo que te estoy pidiendo en este momento. De lo poco que yo te he revelado, estás siendo obediente. Y Daniel en ese momento, sus amigos dijo, voy a obedecer y siento la convicción de Dios que tengo que seguir. Entonces pidió al representante del rey, pueden cambiar la dieta. Yo y mis amigos vamos a comer vegetales y tomar agua. Y vemos en esa situación que dice el funcionario del rey, si el rey ve la cara de ustedes, que no tienen la nutrición, no se ven fuertes a comparación a los otros jóvenes, él me va a matar a mí. Y Daniel dijo, bueno, vamos a hacer una prueba. Nosotros vamos a comer por 10 días solamente vegetales y agua. Y después de esos 10 días, que puedan hacer la prueba de nuevo, quién se ve más sano. Porque a veces también en nuestras vidas decimos, yo voy a hacer un cambio, voy a cambiar mis hábitos, voy a caminar con el Señor. Y tenemos todos estos planes grandes para cambiar nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Yo les digo lo que pasa en mi vida. Digo, Señor, voy a cambiar todo. Y cuando todo no cambia, ¿qué pasa? Estoy desanimado, me siento derrotado. Y entonces en ese momento Daniel dice, mira, vamos a hacer una prueba, vamos a ser fiel al Señor en 10 días y vamos a ver si eso es la voluntad del Señor. Y recuerdan que él está en el palacio del rey, en el centro de la idolatría de Babilonia, de la violencia, estudiando todo lo que el rey de Babilonia les había dado. Mira el versículo 14, los escuchó en este asunto y los probó durante 10 días. Al fin de los 10 días, el aspecto de ellos se veía mejor y más nutrido
de carne de los otros jóvenes que comían de la ración del rey. De modo que el inspector derribaba la ración de la comida de ellos y vino que había de beber y les daba legumbres. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento y habilidad de toda clase de escritura y sabiduría. Y Daniel era entendido en toda clase de visiones y sueños. Palabra de Dios. Entonces vemos cuando estaban poniendo su confianza en Dios y después de los 10 días, el rey vio el aspecto de estos jóvenes de nuevo, Daniel y sus amigos, y vio que ellos estaban más sanos, estaban más atentos. Pero eso no pasó simplemente sin confianza. Daniel tenía la confianza de ¿quién? Tenía la confianza del representante, del funcionario del rey. A veces Dios está diciendo, mira, tal vez quieres que esa persona cambie. Señor, yo quiero hacer algo por esa persona necesita escuchar de Dios. Señor, esa persona necesita acercarse a ti, más a ti. Pero nada viene sin el tiempo de dedicarse a construir esa confianza en esa relación, ¿verdad? Y no hay un corto plazo, no hay un camino corto a desarrollar ese tipo de confianza. Y Daniel y todos los compañeros se dedicaron a hacer exactamente lo que no solamente Dios les había pedido, pero lo que el rey les estaba pidiendo. Tenían que estudiar también el oculto, la brujería de Babilonia, pero no lo tenían que practicar. Tenían que estudiar todo tipo de cosas que no estaba de acuerdo con la palabra de Dios, pero no lo tenían que poner en práctica. Y tienen el favor de este funcionario y hacen esta petición audaz ante él y concede ese deseo. Y después de 10 días son más fuertes, están llenos de más salud que los otros hombres. Y me encanta lo que pasa en esa situación. Porque en esta serie vamos a ver una fe audaz y eso viene, primeramente, número 1, estamos creando hábitos diferentes. Daniel y sus amigos estaban creando nuevos hábitos en sus vidas, diciendo, ahora es el tiempo, vamos a hacerlo de una forma diferente. Y un hábito audaz viene en medio de Babilonia. Que tú puedes crear un nuevo hábito en tu vida, en este tiempo, esta temporada de tu vida, que estamos durante el lockdown, la cuarentena. En tu vida Dios está diciendo tal vez, ¿qué hábitos nuevos estás formando? Que estoy hablando en medio de tu situación. Porque si tú crees que Dios es soberano, Dios te está moviendo a tomar un paso de fe en esa situación. Me encanta la ilustración de que si alguien está tocando música, si alguien es músico, a veces pensamos que si uno aprende una vez a tocar un piano, por ejemplo, que puede pasar más de 20 años y regresar a tocar piano, y tal vez eso sea verdad por un momento, pero es la memoria de los músculos, del hábito de hacerlo una y otra vez. Que una persona aprende a tener el arte y a poder a tocarlo mejor. ¿Por qué? Porque están creando nuevos hábitos, los músculos están memorizando lo que tiene que hacer las manos para tocar la música. Y espiritualmente es lo mismo en nuestras vidas. Estamos extendiendo, estamos practicando nuevos hábitos en nuestra vida espiritual para ver la bondad y la gracia de Dios, porque la verdad es que muchos de nosotros tal vez somos como Daniel o sus amistades que pensamos, bueno, después del primer día vamos a ver resultado. ¿Por cuánto tiempo fue que hicieron esto? 10 días. Y después de eso dice muchos que estudian esta historia que el plan de estos jóvenes era por más de 5 a 6 años. Entonces eso quiere decir que Daniel y sus amigos, muchos creen que ellos comieron vegetales y tomaron agua por casi, digamos, 5 años o más. Imagínense. Y en esa situación Dios, yo creo que está diciendo, ¿qué nuevos hábitos audaces, qué nuevos hábitos para el Señor estás formando en tu vida, en tu familia? Porque la dificultad, el sufrimiento, y estaba leyendo un estudio de no solamente lo que está pasando en el mundo, pero el lockdown,
La cuarentena ha hecho algo en la familia en estos tiempos, ¿verdad? Muchos están estresados. Hay muchos que están muy preocupados, están muy ansiosos. Y en medio de eso está exponiendo muchas cosas, muchos hábitos que había entrado una familia a vivir, ¿verdad? Porque están ocupados en otras formas. Y es en este momento que Dios está llamando a esa iglesia a decir, vamos a formar nuevos hábitos porque estoy haciendo una nueva obra. ¿Recuerdan lo que dijo Jeremías capítulo 29? 29 dice, buscan el bienestar de este pueblo, yo los voy a bendecir en este lugar. Y especialmente, no pongan a pensar del juicio que viene para ellos. Yo me voy a encargar de mi hogar primero, porque la disciplina y la obra del Señor siempre es más difícil en el pueblo de Dios en cual está obrando. Y Dios dice, vamos a formar nuevos hábitos, porque si ellos habían fracasado en lo que Dios les estaba llamando a hacer, y ellos habían perdido peso, se veían peor que los otros jóvenes, podía haber sido su vida. Pero Dios los había llamado a hacer algo diferente. Número 2 es que haciendo algo audaz toma paciencia en el proceso. Tomó tiempo. Dios es un Dios de temporadas, hemos visto. Y muchas veces la audacia espiritual viene en el diario vivir. Claro que Dios hace milagros, Dios hace cosas increíbles, pero la audacia viene con paciencia en el proceso. De poner poner el fe en el Señor cada día y decir, Señor, estoy teniendo confianza que vas a hacer algo diferente en mi vida hoy, entonces me estoy dedicando a ti en este proceso. El resultado a veces no es instantáneo, pero puedo ser animado que puedo ver la presencia de Dios en esta situación. Israel estaba viviendo en exilio, estaba viviendo lejos de su pueblo. Y aun cuando ellos regresaron, después de más de 70 años en Babilonia, eventualmente regresaron. Vamos a leer más acerca de Daniel y sus amigos en Babilonia, pero al fin del libro de Daniel y viendo los otros libros del Antiguo Testamento, regresaron a Israel. Pero algo interesante pasó, porque muchos de ellos no habían enfocado en ser y dejar que Dios transformara sus vidas. Muchos decían, no, todo va a estar bien cuando regresamos a Israel, todo se va a corregir cuando podemos estar en nuestra nación, con nuestro templo y las paredes de la ciudad y podemos desarrollar nuestra cultura de nuevo. Pero algo interesante pasó. Cuando regresaron a Israel, Dios les estaba diciendo, ustedes todavía están en Babilonia. Y muchos preguntaban a los profetas, ¿por qué están hablando los profetas que estamos todavía en Babilonia? Y dijo, porque sus corazones no están dedicados a mí. Espiritualmente todavía están dependiendo de otras cosas en vez de depender de Dios. Entonces la idea de Babilonia se volvió una idea espiritual. De confiar en otros imperios, otras cosas, en vez de confiar en Dios y en su reino, que nuestro hogar está con el pueblo de Dios, está con la palabra y las promesas de Dios y confiando diariamente aunque vivimos en un país que no es de nosotros, en un lugar que es difícil, que Dios todavía quiere buscar y prosperar su pueblo en medio de una cultura difícil. Primera de Pedro 2, versículo 5 dice que también ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificio espiritual agradable a Dios por medio de Jesucristo. Y ese sentimiento que tenemos en nuestro corazón de decir, Señor, esto no es mi hogar, esto no es la forma que debe de ser, es lo que leímos en la oración que oramos al principio del servicio. Dice la oración, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos, ¿verdad? Que orando, Señor, yo tengo confianza que vas a hacer el reino de Dios en medio de mi familia, en medio del lugar donde me encuentro, con la iglesia que me has dado, con el pueblo de Dios que me has dado. Que no tengo que vivir en Babilonia. Regresa a casa, que se encuentra en Jesucristo, que está construyendo una iglesia viva, que es el pueblo de Dios, una nueva
un nuevo reino para que podamos hacer su voluntad. Alabado sea tu nombre. Gracias, Dios Todopoderoso. Alabado sea Gracias, tu nombre. señores. Vamos a tener a nuestro pastor para que nos despida. Gloria a Dios. Our pastor is going to dismiss us. Que la gracia y la bondad del Señor esté contigo hoy y para siempre. Que Dios los bendiga. Sean despedidos en el nombre del Señor. We are dismissed. Mi cara hizo una lámpara.